En el mundo antiguo, donde la creación de Dios aún era fresca e indómita, comenzó una historia que moldearía toda la historia humana. Adán y Eva salieron del Edén llevando tanto la herida del pecado como la promesa inquebrantable de la misericordia de Dios. Cuando Eva sintió la primera vida que había traído al mundo, miró al cielo y susurró: «He conseguido un hombre con la ayuda del Señor». Caín llegó al mundo primero, y con él llegó el primer peso de las expectativas humanas. Los años pasaron sobre aquella tierra antigua, y dos hermanos crecieron, diferentes en todo lo que importaba. Caín se convirtió en agricultor, un hombre que extraía su identidad de lo que sus manos podían arrancar de la tierra. Abel se convirtió en pastor, gentil y paciente, caminando por las verdes colinas con la fidelidad tranquila de alguien que pertenece a Dios. Adán los observaba a ambos con el amor complicado de un padre que ha vivido lo suficiente como para preocuparse. Cada noche, la familia se reunía junto al fuego, y por un tiempo, el pequeño calor de ese círculo resistía contra la vasta oscuridad. Adán les enseñó lo mejor que pudo. Traed vuestra ofrenda con reverencia, traedla con todo vuestro corazón, no solo con vuestras manos. En la cima de la colina, el antiguo altar esperaba, piedras ásperas apiladas sin mortero, el lugar donde la devoción humana encontraba la atención divina. Caín se paró en su campo durante la cosecha y sintió el orgullo de la abundancia, y por un momento fue suficiente. Abel caminaba por su colina con su rebaño, cada cordero conocido por su nombre, su vida un acto de cuidado paciente y oración silenciosa. Cuando llegó el tiempo de la ofrenda, Caín metió la mano en su cosecha y eligió sin ceremonia, sin oración, sin costo. Pero Abel fue a su mejor cordero, el mejor de los primogénitos, y dio lo que dolía dar. Caín trajo su ofrenda como una obligación. Abel llevó la suya como un acto de amor. Los pies de Abel eran ligeros en el camino al altar, porque su corazón ya había llegado allí antes que él. Dos hermanos, dos ofrendas, el mismo altar, el mismo Dios, el mismo momento, y la diferencia era completamente invisible al ojo y completamente visible al cielo. El grano de Caín yacía sobre la piedra bajo la fría luz gris, y no cayó fuego, y el silencio fue su propia respuesta. Entonces, el fuego de Dios descendió sobre el altar de Abel, y toda la colina brilló con el calor de la aceptación divina. Caín observó el fuego en el altar de su hermano y sintió el primer movimiento de algo que no dejaría de moverse. Abel se levantó de sus rodillas, resplandeciente, y se volvió hacia su hermano con las manos abiertas y el rostro abierto. Pero Caín se apartó, y en ese giro, todo lo que estaba por venir comenzó. En un lado de esa colina, el calor brillante de un Dios que había sido buscado. En el otro, el frío creciente de un Dios a quien se le había dado menos que todo. Entonces, Dios mismo vino a Caín, no en juicio, sino con el tono de un padre que lo intenta una última vez. «¿Por qué estás enojado?», preguntó Dios, y la pregunta fue un acto de amor, no de acusación. «Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado?». La puerta aún estaba abierta. Siempre está abierta todavía, pero el pecado no espera cortésmente. Acecha en la puerta y es paciente y desea poseerte. Caín estaba en el umbral de la única elección que realmente importa: dominar lo que está mal en nosotros o ser dominados por ello. Y Caín eligió observar a su hermano desde la distancia, y la observación envenenó la distancia, y la distancia envenenó la observación. «Ven, vayamos al campo», dijo Caín, y su voz fue amable, y su rostro no reveló nada. Caminaron juntos como hermanos, y por última vez, la palabra hermano mantuvo su pleno significado entre ellos. En el campo vacío, lejos de cualquier testigo, el rostro de Caín se convirtió en lo que siempre había estado convirtiéndose. Y en un momento tan breve que el mundo apenas lo registró, el primer ser humano quitó la vida a otro. Abel cayó
y la hierba lo recibió, y el cielo arriba quedó completamente en silencio. Pero la tierra no estaba en silencio. La tierra escuchó todo, y lo que escuchó lo llevó hacia arriba. Caín se quedó solo con lo que había hecho, y la enormidad de ello llegó a él lentamente, como una marea. Corrió, pero un hombre no puede huir de aquello en lo que se ha convertido. Esa distancia particular no puede ser cubierta. ¿Dónde estás? La voz vino de todas partes y de ninguna parte, que es como siempre viene la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel? No porque Dios no lo supiera, porque Caín necesitaba decirlo. Y desde el mismo suelo, desde la tierra oscura que había recibido lo que se le dio, se elevó una voz, no en palabras, sino en algo más antiguo que las palabras. La sangre de tu hermano, dijo Dios, clama a mí desde la tierra. Ahora estás maldito desde la tierra. Ahora la tierra que abrió su boca ya no te abrirá sus regalos. Serás un errante, un hombre inquieto en una tierra inquieta. La tierra que amabas ya no te sostendrá. Y Caín clamó, porque el dolor es lo que llega después de la culpa, y a veces llega muy tarde. Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Las palabras más honestas que Caín jamás pronunció. Tenía miedo del desierto, miedo de los suyos, miedo de en lo que se había convertido y de lo que eso lo hacía merecer. Pero Dios, que no ha terminado con nadie, puso una marca en Caín, no para avergonzarlo, para protegerlo. Cualquiera que haga daño a Caín me responderá 7 veces. Incluso en el exilio, el errante pertenece a Dios, y Caín fue hacia el este, a la tierra de Nod, a la tierra del vagar, llevando tanto la maldición como la misericordia. Caminó hacia la tierra que le resistiría. La tierra bajo sus pies ya no era su amiga. Adán y Eva se quedaron en el silencio de un hogar que había contenido 4 personas y ahora contenía 2, y el dolor era una tercera presencia en la habitación. Eva lloró y sus lágrimas cayeron sobre sus manos y las dejó caer, porque algún dolor no necesita resolución. Construyeron un pequeño túmulo de piedras donde yacía Abel, y Adán puso su mano sobre la piedra superior y permaneció allí mucho tiempo. Y vino una luz, no la luz del trueno y la justicia, sino la suave luz ámbar del acompañamiento, y fue suficiente. Desde arriba, la historia era visible de una sola vez. Un campo volviéndose salvaje, una colina aún cuidada, 2 caminos, 2 consecuencias, 2 amores. Caín colocó piedras ásperas en el suelo del exilio, y no se sostuvieron como las piedras deberían sostenerse, y esto también era parte de lo que se le había dicho. Sus manos, esas fuertes manos de agricultor, presionaron el suelo, y el suelo no devolvió nada. La tierra recordaba, hizo un refugio con lo que la tierra maldita ofrecía, y vivió en él, y las estrellas arriba eran las mismas estrellas. Se sentó junto a un fuego que él mismo había hecho, y miró el cielo que su hermano había amado, y el cielo no le devolvió la mirada. Recordó la risa de Abel, libre y completa, y perteneciente a un hombre sin un enemigo en el mundo. Nunca volvería a escuchar esa risa. Las estrellas giraban en lo alto en sus antiguos cursos, indiferentes y magníficas, testigos de todo y partidarias de nada. El altar en la colina todavía estaba allí. La piedra aún captaba la luz de la mañana. El lugar de encuentro aún estaba abierto, y el Señor Dios honró el lugar donde se había traído adoración sincera, porque la sinceridad no pasa sin ser recordada. Por fe, Abel ofreció algo mejor que su hermano, y por esa fe todavía habla, aunque su voz ha dejado la tierra. En un lado del gran libro mayor, exilio, esterilidad, el largo trabajo de la consecuencia. En el otro, paz, aceptación, el descanso de los justos.